Hola, ¿Será profe. que? Hola, hola. Buenos días. Buenos días, buenos días. Juliana Martínez, apague el micrófono. Días, profes. Buenos días, buenos días. Samuel, buenos días. Muy buenos días a todos. Van a escuchar todos, por favor. Buenos días, bienvenidos. El día de hoy tenemos todos los profes del componente social acompañándonos, del componente social para este ciclo tercero. Tenemos el profe Nelson Sierra, la compañera Joana Andrea Gutiérrez, la profe Marta Isabel, de Educación Religiosa, y estoy yo, Eduardo Bedoya. Y para efectos de que funcione el asunto, nosotros vamos a silenciar completamente los micrófonos del día de hoy. Entonces, muchachos, los estudiantes que quieran intervenir, recuerden levantar la mano. En la parte de abajo de su interfaz de Zoom, hay un icono que dice reacciones. Y ahí en ese icono aparece levantar la mano. También están otros, por ejemplo, el pulgar arriba, el aplauso. Vamos a hacer uso de esos iconos el día de hoy, muchachos, porque ya hemos tenido estudiantes que nos han interrumpido no solo en estas clases, sino en otras, y queremos que quede todo muy bien, porque esto va a YouTube, se graba, de hecho ya estamos grabando. Entonces, entonces voy a proceder a poner acá, listo, silenciar todos los micrófonos. Y los compañeros profes pues lo activan apenas se les silencie. Bueno, el día de hoy, muchachos, entonces vamos a tener la intervención inicialmente del profe Nelson Sierra con la Cátedra de la Paz. Nos va a explicar muy bien entonces en qué consiste esto de la cátedra, qué van a realizar en esta guía, y después le vamos a dar la palabra a la profe Marta Isabel, que nos va a hablar de educación religiosa. Así en esta guía número 1 no haya todavía un apartado, ¿cierto? Para la próxima guía, la guía número 2, vamos a tener pues un trabajo adicional, porque ya aparecerá entonces filosofía y religión. Va a estar, en otras palabras, más carnuda. Así que si nos estamos quejando ya en esta 1, con esta guía número 1, pues entonces vamos a quejarnos pues si seguimos en esa actitud ya en la guía número 2 mucho más. Bienvenidos todos, todas. Profe Nelson, adelante, hermano. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, a todos ustedes, muchachos y muchachas, y a mis compañeros, un cordial saludo y un abrazo muy afectuoso. Comenzamos entonces con este momento, recordándoles que en la guía pasada, perdón, en las clases pasadas se habló sobre las ciencias sociales, pero ya aquí en el día de hoy lo que vamos a comentar se refiere a un aporte de la Cátedra de la Paz, ¿sí? Tiene que ver con el castigo, una idea interesante sobre qué es el castigo. Y para ello vamos a compartir entonces la pantalla para mostrarles a ustedes las diapositivas. Yo creo que ahora sí se está viendo. ¿Cierto que sí, Eduardo? Sí, señor. Bueno, muchachos y muchachas, bueno, vea. Proyecto Cátedra de la Paz. Recuerden que este proyecto es un proyecto transversal, obligatorio, importante, que se viene trabajando desde el año pasado, con una actividad nada más, ¿sí?
solamente una sola actividad. El tema que nos convoca en el día de hoy se llama el castigo. Y antes de hablar del castigo y todos los aportes que nos trae la guía, voy a invitarlos a que escuchemos y veamos este video. Es un video introductorio, interesante, aprender a vivir, aprender a convivir en sociedad. Vive feliz. Muy bien, entonces, escuchando esta hermosa canción, esta introducción, vive feliz. Tenemos que ser felices. Y una cosa muy importante, muchachos, ¿sí? Tener una actitud positiva. No mirar las sombras, no mirar lo malo, sino siempre mirar con esperanza y mirar lo bueno. Aprendamos, muchachos, en el día de hoy, tener una actitud positiva para salir adelante. ¿Sí? Todos los esperamos pronto. Pronto nos vamos a reencontrar. Pronto vamos a estar unidos allá en un fuerte abrazo. Pero nos tenemos que cuidar. Tenemos que seguir cuidándonos. Y tener la esperanza de que pronto, pronto esto acabará. Vivamos felices siempre. Ahora otro video interesante para que abordemos el problema del castigo. Ah, perdona, este ya está, falta otro, a ver, este, no, aquí. Bueno, más adelante les mostraré entonces el otro video. Esta historia comienza, póngale mucho cuidado. A ver si me deja ver acá. A Ramona Caraballo
la regalaron cuando apenas podía caminar. Allá por 1950, siendo muy niña todavía, ella ya estaba en una casa de Montevideo. Hacía todo a cambio de nada. Un día llegó la abuela a visitarla. Ramona no la conocía o no la recordaba. La abuela llegó desde el campo muy apurada porque tenía que volverse enseguida al pueblo. Entró, le pegó tremenda paliza a su nieta y se fue. Ramona quedó llorando y sangrando. La abuela le había dicho, mientras alzaba el látigo para castigarla, no te pego por lo que hiciste, te pego por lo que vas a hacer. Bueno. Entre el castigo y la sanción existen algunas diferencias que tienen que ver con la forma como se llevan a cabo. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre el castigo y la sanción. Generalmente las sanciones buscan corregir comportamientos poco adecuados entre las personas de manera constructiva. Eso lo hacen las ¿qué? Las sanciones. Mientras que los castigos frecuentemente van acompañados con actos de violencia, pretenden erradicar algunas formas de comportamiento de una, pero ¿qué pasa? Con el castigo se va al extremo. ¿Por qué? Porque alberga actos de violencia. Bueno, actividad 5 de la guía que corresponde al castigo, a esta parte. Vamos a responder. ¿Consideras que la actitud de la abuela fue justa o injusta? ¿Y por qué? Segunda pregunta de esta actividad 5. La justicia colombiana establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Ponga el ejemplo esta pregunta. Recuerde la historia del castigo que le cometió la abuela a Ramona por medio de un debido proceso. ¿Qué opinas teniendo en cuenta el texto anterior y la realidad colombiana de que a una persona se le castigue por ser sospechosa de una falta o de manera preventiva para que no cometa posteriores errores? Bueno, acá tenemos, muchachos, una serie de acciones. Están dentro de la guía. Ahí están. ¿Sí? Saludar y despedirse, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, ser educado, ayudar a las tareas del hogar, recoger su cuarto, hacer los deberes, tratar a los demás con respeto, cuidar a las personas y a los animales, compartir, cumplir los horarios, no saltar en los sofás o en las camas, ni en las sillas, cerrar las canillas, o sea, los grifos, y apagar las luces cuando no se están utilizando, lavarse las manos, no gritar, cepillarse los dientes, que es muy importante, y hacerlo mínimo 3 veces al día, no interrumpir, decir la verdad siempre, no usar en casa los juguetes de exterior, no usar en casa los juguetes de exterior. Bueno, ahí hay unas acciones y ustedes van a, entonces, a ver, dice ahí la actividad, dice, en el cuadro anterior hay 20 situaciones que los padres de familia exigen que hagas en casa. Si tú no cumples con ese comportamiento, ¿por cuáles crees tú que tus padres aplicarían un castigo y por cuáles una sanción?
pues de acuerdo a la definición de sanción y castigo, ¿sí? que vimos anteriormente. Acá tenemos entonces el cuadro para que usted llene acá, ¿sí? ¿Cuáles acciones? Aquí va, donde dice castigo, vamos a colocar, vamos a colocarlo acá en este lado, y las acciones que requieran una sanción, entonces o que se pueda sancionar, se colocan al otro lado. Este es el cuadro que hay que llenar. Bueno. Fácil, fácil, fácil. Gracias por su atención y comprensión. Feliz día y bendecido día. Bueno, ya dejo de compartir porque vamos a sencillamente a mirar cuál es, a ver acá, sí. Bueno, ya tenemos entonces, muchachos, voy a dejar de compartir, ahora sí. Bueno, tenemos un tema central de la Cátedra de la Paz. Este proyecto es obligatorio, es indispensable. Nos trae una actividad que hay que responder unas preguntitas, pero también nos trae un tema muy importante que es el castigo y la sanción. Entonces, yo les pregunto, muchachos, ¿sí? ¿Están de acuerdo con los castigos? ¿Qué tipos de castigos hay? ¿Quién nos quiere hablar sobre ello? Y que si han entendido la diferencia entre castigar y sancionar. ¿En el colegio se puede castigar? ¿En la escuela se puede sancionar? En la casa, en el hogar, su mamá, su papá, te puede castigar o te puede sancionar. Hablemos si alguien que abra a ver, le vamos a dar la palabra. A ver, Mariana tiene la mano levantada, podemos, ahora sí, a ver, Mariana Cano, cuéntanos. Profe, yo tenía una pregunta. ¿La sanción y el castigo no es lo mismo? No son lo mismo, son diferentes. El castigo requiere realmente o puede tender al acto violento, ¿sí? Y hay diferentes tipos de castigos, eso es verdad. Lo que pasa es que ya la sanción no requiere un contacto físico, ¿sí? No requiere un contacto físico. Se puede sancionar de otras maneras. Por ejemplo, a ver, lo que pasa es que hemos entendido el asunto de esta manera. Los castigos, dicen los psicólogos, sí se puede castigar, pero que no sea el castigo violento o mediado por una agresión física, sino simplemente por una sanción. Esa sanción sí se puede convertir en un castigo. Cuando, por ejemplo, decimos, los padres de familia les decimos a los chicos, a los hijos, no, hoy no vas a salir, no te voy a dejar ver televisión, no te voy a prestar el televisor o no voy a permitir que veas el programa hasta que no cumplas con tu tarea o con tus deberes. ¿Sí? Bueno. Pero a ver, alguien que opine al respecto, que nos pueda, por ejemplo, a ver, es que por aquí dice Wendy, puedes activar tu micrófono. ¿Qué opinas al respecto de los castigos? Wendy Nicole. Tienes la mano levantadita, entonces yo creo que usted nos... Ah, bueno, bajó la mano, listo. Ahora, a ver, ¿quién acá? Rey Alejandro, cuéntanos, ¿qué piensas tú al respecto de los castigos y de las sanciones? Los castigos son con correa y eso, pues son con violencia físicamente. Y las sanciones son regaños, pues que la gente, los padres le dicen, no hagas esto, pues y así. Muy bien, bien. A ver, por acá. Lady Alejandra, es que... Lady, ya. ¿Qué opinas tú? Profe, yo opino que pues están bien los castigos, ya que si nosotros nos portamos, tenemos que tener como asumir las consecuencias de lo que hacemos mal.
Pero el castigo, ¿estás de acuerdo con el castigo físico? Como dice Ray, el castigo con correa. ¿Qué dices tú, Lady? Ah. No, dice que no. No esté de acuerdo con castigos físicos. Heidi Borges, a ver, ¿de qué manera se pueden sancionar o se pueden castigar a las personas cuando cometen algo equivocado, algún error, algo indebido? Profe, yo considero que no es como el contacto físico, sino como sin prender el televisor, como lo que le gusta hacer al niño, no dejarlo hacer eso, pero no como pegándole o así. Muy bien, muchachos, recuerden, no, muy bien lo que están diciendo, porque los psicólogos inclusive refuerzan esa idea. No es necesario castigar físicamente al niño para que aprenda, para que obedezca, ¿sí? Y lo mismo, tampoco es necesario castigar al estudiante, sino sancionarlo, ¿sí? Y más, una cosa muy importante, muchachos, y es que la persona se concientice de su error, ¿sí? Que tome conciencia del error que cometió o del problema que generó, para que asuma una actitud diferente, cambie y así asuma la sanción o así se le sancione, entonces logre corregirla, la mala acción. Yo les pregunto, muchachos, a ver, cuando alguien comete un delito, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Se mete a la cárcel. Robó, mató, cualquier delito. Yo les pregunto, esa persona que está en la cárcel, ¿sí? A ver, podemos saber que se puede asumir como un castigo, se puede asumir como sanción y va a permitir un cambio en esa persona. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sara Michelle. A ver, ¿dónde está Sara Michelle por aquí? Que no me... Sara Michelle, a ver, ya puede activar su micrófono. Que tiene la Profe, mano yo levantada ahí. opino que dependiendo del delito, por ejemplo, a un violador sí debería de ser castigo, igual que a un asesino, pero ya a pues delitos inferiores ya sí debería ser una sanción. Bueno, ¿usted cree cualquiera que una persona que se mete a la cárcel por continuamente estar robando y robando y robándole a las personas, entonces irá a tener algún cambio algún día? Porque el castigo para él es la cárcel, ¿cierto? Entonces, no, o sea, es quitarle la libertad. Yo le pregunto, o yo me pregunto, ¿tendrá alguna posibilidad de cambiar? ¿Es posible que cambie la persona? A ver, Andrea Vitar, ¿qué piensas tú? Puede activar su micrófono. No. Entonces, Tomás, ¿qué piensas tú? Profe. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, Hágale. bueno. A veces pueden ser muy duras, como hay unos castigos, por un ejemplo, que llegan y ponen esos castigos que llegan y le dicen al niño, si me vuelves a coger plata de la cartera, te quemo las manos, pero Uy, es más eso. para meter miedo. Sí. Aunque Tomás, claro, pero pues se ha salido cierto eso. Hay personas, hay padres de familia que han hecho, y han llegado hasta ese extremo, ¿cierto? Entonces, como dijo una niña arriba ahora, depende del castigo, depende del delito, depende de las cosas. Claro que sí, uno no puede estar sancionando, no puede castigar de esa manera a los hijos, ¿cierto? Y ustedes no pueden tampoco. No, y profe, y todo es por un bien. Todos, Por un claro, bien para uno. esa es la idea, que se tome conciencia y se cambie de actitud.
Bueno, a ver, es Melanie García, tiene la mano levantada. ¿Qué piensas tú de este tema sobre el castigo y la sanción? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo la abuela? Cuéntame. Cuéntame. Melanie, no. Entonces, Luisa sí nos va a hablar porque ella es muy, a ver, inteligente y participativa. Ya, Luisa, ya, eso, cuéntanos, a ver, ¿qué piensas de el cuentecito de esa abuela tan malvada? A ver, cuéntanos, ¿qué piensas tú? Profe, pues a mi parecer, profe, espérese, antes de decirle lo de la abuela, puedo decirle lo que yo pienso sobre los que meten en la cárcel. Claro que sí, claro. Profe, los que meten en la cárcel puede que cambien como pueden que no, porque hay mucha gente que los meten en la cárcel y pueden que lo hayan metido 50, hasta 10, 20 años, pero puede seguir siendo gente mala. Claro, eso se llama que no han alcanzado la rehabilitación. El castigo es para rehabilitarlos, o esas sanciones son para que cambie, pero si no cambian, muchas veces no se puede no, muchas veces no cambian, pero hay otras personas que sí. Eso depende de la actitud positiva que tenga la persona. Pero Luisa, cuéntanos por favor, cuéntanos de la historia, ¿qué piensas de la abuela? ¿Fue justa o injusta? No. Mateo. Perdón. A ver, primero, a ver, yo veo, le voy a dar la palabra aquí. ¿Dónde está? Luisa. Profe, sí. Profe, me pareció que fue injusta. ¿Por qué? Porque no se debe decirle eso a una persona. Pero ¿por qué más? Sí. ¿Por qué más? Mire bien el asunto. Uno se puede equivocar muchas veces. Y ustedes saben que los adultos nos podemos equivocar continuamente. Porque es que vea, Mateo, ¿vas a decir algo? ¿Algo? Sí, bueno, a ver, yo veo, ya le, mire a ver eso ya. A mí me parece justa porque pues la abuela no sabía lo que iba a pasar. Claro. Hoy sin saber lo que iba a pasar. Eso, uno no puede castigar a las personas sin averiguar las causas de ese comportamiento de la persona. O sea, simplemente porque yo quise castigarla, porque yo quise pegarle, no, ojo, ¿cierto? La abuela cometió una injusticia con la niña. Ah, no, es que yo soy la abuela. No, por más que sea la abuela o mi mamá o mi papá, recuerden que es muy importante que se tome conciencia y que se sepa por qué nos están castigando. Pues los adultos debemos aprender eso, ¿sí? De castigar con razón, o perdón, de sancionar con razón, más bien. Bueno, Ivana Arias, a ver, cuéntanos tú. Profe, pues a mí me parece injusto porque a una persona no se le debe pegar ni a un niño hasta que no demuestre lo contrario. Sí, mire lo que dice la actividad. Dice, es que hay que hacerle el debido proceso a las personas. Se quebró, por ejemplo, resultó quebrada la vajilla, digámoslo así, algo muy drástico en la casa, y la mamá no estaba, pero vino la mamá enojada a castigar directamente al hijo o a la hija y sin averiguar qué pasó, y después de castigarlo, ¿sí? Inclusive hasta con correa, se da cuenta que la vajilla la destruyó, la dañó, fue el perro. Uno queda a saber, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Se equivocó la mamá. En forma injusta castigó al hijo o a la hija, ¿cierto? Entonces, es la invitación para que tomemos conciencia, para que pensemos antes de actuar. Siempre, siempre. Esa es la condición. Pensar antes de actuar. Siempre buscar las razones o siempre pedir explicaciones y nunca actuar por actuar. Simplemente como reacción en forma instintiva. Eso lo dejamos para los ¿quiénes? Para los animales.
Pero no, para los seres humanos tenemos es primero que averiguar bien las cosas antes de reaccionar. ¿Listo? Pensarlo 2 y 3 veces. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Espero que esta parte de la Cátedra de la Paz sea un poquito entendida. No vamos a hacer ningún ejercicio, pero sí una invitación. Pónganle mucho cuidado, muchachos. Esta semana, eso fue el lunes, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Y a todas las mujeres, entonces aquí, espero que les hayan sido reconocidas ese estatus, ese género femenino. También se va a exaltar la labor del hombre, referenciado por San José, principalmente, ¿sí? Porque fue un señor, fue un hombre de capa y espada, es decir, todo un señor, todo un género masculino ahí representado en San José. Entonces, este componente, muchachos, nos toca, a todos ustedes les toca participar de una conmemoración que vamos a hacer dentro de 8 días. Pero entonces necesitamos que ustedes nos colaboren, ¿sí? Y que no les dé pena, eso sí. Van a grabar un video en el que van a expresar algo artístico, algún talento artístico de ustedes para celebrar o para conmemorar lo que es el Día del Género, ¿sí? El Día del Hombre y el Día de la Mujer. Anteriormente lo hacíamos, muchachos, con desfile de moda, con desfiles y yo no sé qué y un montón de cosas, porque lo hacíamos en forma presencial, pero este año nos toca en forma virtual. Desde aquí vamos a mostrar todo nuestro talento. Entonces, podemos hacer dedicar una canción, podemos dedicar un poema, podemos elaborar un acróstico sobre la mujer y sobre el hombre, y entonces lo grabamos y se lo van a mandar a la profesora Marta, al correo de Marta, la profesora Marta, ¿sí? Ella les dirá cuál es el correo, o el WhatsApp de ella, también puedes recepcionarlo. Ella les explicará en dónde lo van a mandar, pero la idea es que que los que quieran participar con talento, sea un baile, ¿por qué no? O una dramatización, también lo puedan hacer, lo graben de 1 o 2 minutos y lo puedan compartir. ¿Cuándo? Nos los van a mandar el lunes al mediodía, hay plazo hasta el lunes al mediodía, para que podamos recepcionar todos los videitos y hacer pues un collage, hacer unos punticos o una programación con esos puntos el próximo miércoles, que vamos a conmemorar el Día del Género. Entonces, muchachos, miren qué tan fácil es que hagamos en nuestras casas ese videíto y podamos compartirlo después. Se lo mandamos a la profe Marta, que ella es la que va a recepcionar estos videos y nos va a organizar entonces la presentacióncita la próxima semana. Bueno, si no hay más cosas, a ver, Marta, ¿estás por ahí? Sí, hola, aquí estoy. Eso, bueno, para que complemente y siga con su presentación. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden la asistencia, hacerlo ahorita cuando se les dé la orden y hacerlo por grupos, ¿sí? Sexto 1 primero, después sexto 2 y así sucesivamente para que nos quede bien hechecita la asistencia. Muchísimas gracias por la atención, por la comprensión. Y si hay alguna pregunta la pueden hacer, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra a la profesora de religión, Marta Isabel, y después le damos la palabra a los chicos que quieran preguntar algo. Bueno, chicos, entonces, como yo recibo las guías, también voy a recibir en este caso los videos que ustedes se van a animar a realizar.
Les recuerdo, inicialmente les habían dado un correo que empezaba por Semdello, ¿cierto? Semdello. Ese correo es igual al siguiente correo que aparece para recibir trabajos. Hay un correo que es martargaes, @Consejo de Medellín. Ese correo es exactamente igual al otro. Tanto si empleas el correo viejo como el nuevo, los trabajos me llegan a mí, porque yo sé que algunos tienen esa duda, porque en la nueva tablita ya aparece actualizado mi correo con mi nombre personal ahí, pero es el mismo correo. ¿Listo? Bueno, del área de educación religiosa, quiero motivarlos a participar, a hacer los trabajos con enero, con cariño, a hablar. Es bueno conocer la voz de ustedes, qué piensan, qué opinan. Mirarles, a nosotros nos hace falta también estar en contacto con ustedes en las aulas. Esperamos muy pronto lo podamos hacer, pero mientras tanto, utilicemos estos medios virtuales, ya que tenemos la capacidad de hablar y de opinar. Levantan la mano y participamos. Yo les voy a hablar dos temitas importantes. El primero, estamos en una época que se llama Cuaresma, que muchos han oído hablar de ella, han oído hablar del ayuno, de la penitencia, de la oración, de que son 40 días de preparación para la Pascua, de que hubo una celebración que este año pues fue un poquito diferente, que fue la ceniza. Este año se le echaron en la cabecita algunos, pues los que fueron obedientes, los sacerdotes que fueron obedientes y los ministros que estaban imponiendo este sacramental, porque no es un sacramento sino un sacramental, lo hicieron con la ceniza encima de la cabecita, no tocando la frente. Bueno, lo importante de este tiempo, seamos católicos o no católicos, es un llamado a la solidaridad, a la oración y al compartir con los demás. Es un llamado general para todos. La oración nos acerca a Dios, nos acerca a los hermanos. La solidaridad también es hacer vida eso que oramos. Prácticas que son buenas y necesarias en la iglesia, pero deben salir de un corazón limpio. Entonces los invito a ver un videíto que yo preparé para ustedes. Perdón, voy a tratar de minimizar acá para abrir el videíto que les tengo preparado, que habla sobre el sentido del perdón, el sentido de la salvación, de la gracia. Listo, entonces voy a tratar de compartirles, que todavía estoy un poquito buñuela en, en estas cosas del Zoom, porque antes trabajaba era con Meet, pero ahora ya me estoy adaptando al Zoom. ¿Pueden visualizar? Sí, por lo Marta. Sí, ya. Espérate que se me compartió el que no era. Ah, bueno. Pues este es muy bonito, pero lo quería para ustedes más adelante. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el que sí quiero compartir. Otra vez, intentémoslo de nuevo. Es este. Es este. ¿Cómo se llama el video? Se llama Ángel y Demonio, pero ya lo se llama Ángel y Demonio. Sino que a veces no es tan fácil encontrarlo. Vamos a ver si en esta ocasión sonido compartido, pero ¿por qué no me aparece? Me aparece abierto el que no es. No sé. Sí. Sí. Deja compartir. Voy a cerrar esto. Es que tengo abierto el del puente, entonces no me deja compartir mientras es tengo por eso. abierto esto. Sí, hay que cerrar el puente primero. Voy a cerrar esto. Profe, además de Ángel y Demonio, ¿quién es el autor o qué otras indicaciones tiene? Ese chico. No, dice Ángel y Demonio, doblaje. Pero no Es sé de una por qué película. no me deja si ya lo tengo abierto acá. Es muy pequeño, es un corto.
Es Ah, un ya lo vi. corto. ¿Ya lo vio? Ah, espere, bueno, sí, hágale pues usted, ya que usted es más rápido que yo. Es un corto animado, ¿cierto? Sí, si quieres ponlo tú entonces, que igual mi internet es muy inestable. Heavenly Appeals dice acá. Sí, Listo, lo voy a compartir. hágale pues, gracias, profe. Es este, ¿no? A ver, yo veo que ya me salí. Sí, ese es el Listo. primero, sí. Se puso el sonidito. Eso. ¿Se escucha? Igual solo Un tiene pasito. musiquita. Bueno, sí. Ah, sí, solamente es con música. Pero es más durita la música. Espera, yo voy a ver si lo puedo poner. Ahí tiene todo. Sí. Listo. Sí, sí se escucha. Denegado. What the hell? Bastante. Bueno, entonces, en este videito también vemos lo de castigo. Vemos lo de salvación, lo de perdón, lo de gracia. Y como yo lo he dicho muchas veces, no hay nadie tan malo, ni nadie tan bueno, tan bueno. Entonces ahí vemos que el demonio llevaba toda la apelación de su caso. Quizás cosas buenas que había hecho, era todo un expediente. Y el otro, se supone que entre comillas ángel, que debe ser un ser de luz, de bondad, no se toma ni siquiera de mirarlo, sino que empieza una actitud de burla, de menosprecio, incluso lo maltrata. Y aunque ya lo ha maltratado en algún momento ese ángel por su misma maldad, por su mismo, no sé, sobrepeso, que es como un símbolo del desorden, del desequilibrio que el mismo personaje tiene, se cae, pierde el equilibrio y se cae. Y el malo, que se supone que es malo y que incluso ha sido vuelto a maltratar, fue capaz de tenderle la mano.
Luego la redacción del que se supone que es el ángel fue todo lo contrario, fue a la perdición. Pero en cada malo que hacían las salitas, entonces ya estaba más gordo y más pesado, claro, esa salita con él. Y también vemos una transformación en el diablito. A medida que iba pasando, tengo el internet un poco inestable, pero bueno, a medida que iba pasando el diablito, se le iban bajando los cachitos y le iban haciendo alivio. Y al final triunfó la gracia de Dios que mira el corazón del hombre, cuáles son los verdaderos sentimientos que tiene la persona. Bueno, esta es la hora de los productos del vendedor ambulante, pero vamos a obviarlo y vamos a seguir con lo que les quiero compartir, muchachos. Resulta que en la enseñanza de la educación religiosa, nosotros muchas veces acudimos a la Sagrada Escritura. Y yo quiero que la Sagrada Escritura, o la que conocemos como Biblia, no sea algo desconocido para ustedes, que al contrario ustedes puedan encontrarle un gusto, encontrarle un sentido y encontrarle un orden a las cosas. En mi práctica y en mi enseñanza de la religión, yo he visto que los niños confunden los periodos históricos y confunden los personajes. Piensan que Jesús conoció a Moisés, que Jesús conoció a Abraham, que María conoció a Ruth, no sé, a muchos personajes del Antiguo Testamento. Entonces, los voy a invitar a ver otro video en el que se ve la historia del pueblo de Dios, la historia de la salvación que está contenido en la Biblia. El video está elaborado desde la perspectiva judía, viendo a Israel como el pueblo elegido. Pues desde nuestra perspectiva, sí, somos el pueblo elegido, pero no terminó en esa historia de Israel, sino que continúa en la iglesia. Entonces, vamos a ver que los años antes, como ustedes lo han estudiado en historia, hay un punto de la historia en que los años eran negativos. O sea que empieza un año muy alto, por ejemplo, el año 1800, y a medida que transcurre el tiempo va rebajando hasta llegar a 0 y lo contamos en nuestro calendario como el nacimiento del Salvador. Entonces, en el año 1800 a 1500 más o menos, empezamos esta historia con la época de Abraham. Esto es súper interesante. Les voy a dejar que vean el videíto, pero más adelante yo se los voy a ir reforzando para que podamos entender cómo sucede la historia de Israel. Otra vez espero no necesitar la ayuda de Edward, y si no, yo sé que él muy amablemente me la brindaría, ¿cierto? Es necesario. Voy a intentarlo, se llama Israel, la historia animada, pero sin embargo, quiero tratar, porque el problema que tengo yo aquí es cuando los minimizo, que ya después no me da como la opción de compartirlo, pero ya sé, es que lo minimizo demasiado. Espérame, Eduardo, un segundito antes de que me tengas que ayudar. Ya. Ahora sí vamos a tratar de volver a la pantalla y compartir. Compartiremos sonido. Listo, me dicen si lo están viendo. Sí. Sí, Israel, la historia animada. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño
que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. Memoria del pueblo hebreo. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco es la Biblia. La Biblia nos cuenta que en el año 1900 a.C., Abraham, edad de Ur. Profe Marta. Se le paró el video. Ah, se salió otra vez ella. Parece que el internet le está fallando, entonces lo voy a compartir de nuevo, esperando que ella se reconecte en unos minutos. Bueno. Sí, re la historia contada. Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. ¿Qué te Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes.
Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y, a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió.
Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en dos reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este periodo oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán. En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro, pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa
hasta que el templo no sea reconstruido. Así que un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron, pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido. Gracias, profe. Con gusto, Marta. Bueno, más adelante ya les estaré explicando para volver sobre esos contenidos, para que no se quede así como en el aire. Vamos a continuar con la asistencia. Les recuerdo el videíto, por favor, muy animados, muy creativos. Estaré recibiéndolo en el correo para que esta celebración del Día del Género sea algo bien participativo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces vamos a empezar habilitando el chat para que sexto uno registre la asistencia. Sexto 1, sí. Y mientras tanto hay algunos niños con la mano levantada. No sé si tienen alguna pregunta para que les demos la palabra. Por ejemplo, Juan José, Colorado. Cuéntanos si tienes alguna pregunta. Bloquear el micrófono. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hacer el video es obligatoriamente o es para participar? Sí, es para participar, Juan José. No es obligatorio. Ojalá y lo hiciera. Sería muy bueno. Es que es... Y se les tendrá en cuenta en la nota. Se tiene en cuenta en la nota, claro que sí, en el componente. Recuerde que el componente tiene 4 áreas: filosofía, sociales, ética y religión. Entonces, muy bueno que los que participen lo hagan, y así sería más corresponsable el asunto para que salga todo mejor. Claro, claro. Sexto 1 entonces, ¿ya? Sexto 1, vamos con sexto 2. Bueno, otra pregunta por acá. Lady Alejandra, active el micrófono y pregunta. Hola, profe. Profe, ¿será que me puede explicar sobre el video, por favor? Que no entendí muy bien. Vea, el video que usted va a hacer es para participar en la conmemoración del Día del Género, hombre o mujer. Entonces, usted puede desarrollar cualquier punto artístico. Como les dije ahora, puede ser una canción, o a través de un poema, o a través de una exaltación de la importancia de la mujer y del hombre a través de un acróstico. Inclusive puede ser también una dramatización, cualquier actividad con el desarrollo de su talento, para que podamos conmemorar. Se tiene que referir obviamente a lo que es el género, ¿cierto? Y así conmemorar entonces ese día. Yo sé que ni es el Día del Hombre, ni es el Día de la Mujer, es el Día del Género, y lo vamos a celebrar en el colegio en forma virtual, y lo vamos a transmitir el próximo miércoles, pero al lunes se debe mandar el video. Sexto 3. Si por algún motivo usted no copia la asistencia, en el momento que se le indique, al final damos espacio para los que faltaron. Sexto 3. Bueno, entonces estaba diciéndoles, muchachos, que no es obligatorio, pero que sí es bueno que participemos. Si nadie participa, entonces, ¿cómo vamos a hacer el programa para la conmemoración de estas fechas tan importantes? ¿Sí? Somos seres humanos, somos hombres y mujeres, trabajadores, estudiosos,
inteligentes por eso. Entonces, como para mirar el talento de todos ustedes. Profe, ¿y esa actividad tiene alguna nota? Sí, claro que sí. Sí, en el componente social. Saben que esa nota es para el componente y que el componente tiene varias materias. Que el componente tiene varias materias, varias asignaturas. 1, sociales. 2, filosofía. 3, ética. Y 4, religión. Son 4 materias en donde va a estar la nota reflejada. Sí, por su participación. Sexto 4, por favor. Sexto 4. Vamos a colocar sexto 4 y luego el apellido del nombre, muy bien, para que podamos identificarlos y concretar la asistencia. Isabela Marín nos levanta la mano. A ver, cuéntanos, Isabela Marín. Profe, ¿a quién le tenemos que mandar el video? A Marta, la profesora Marta Isabel Argáez, ¿cierto? Marta, su correo. Igual como mandan los trabajos de del componente social a ese mismo correo que mandan el trabajo del componente social. ¿Listo? Al mismo que me mandaron la vez pasada. Lo que pasa es que Marta, Edward, a usted es el que los de séptimo le mandan a usted, pero no es a usted. O si quiere recibirlos o recepcionarlos. Con razón, a mí los de sexto y séptimo sí tendrían que buscar mi correo que está ahí en esa tabla. O publicarles sí. esa tablita donde están los correos. Ajá. Listo, vamos con séptimo 1 para la asistencia. Espérate, ¿cómo les damos el correo entonces, el mío? Al final lo podemos escribir, profe, en el chat. Bueno, ¿quién más, Nelson, tiene la manito levantada? Sí, tiene, a ver, aquí Santiago, vamos a escuchar un nombre. Santiago, puede habilitar su chat, su micrófono para preguntar. Dale pues. Profe, yo le quería preguntar que si la cosa del género es obligatorio. Amiguito y amiguitas, no es obligatorio, pero que es corresponsabilidad de todos nosotros. Es decir, que ojalá y podamos hacerlo. Sí, por favor, que ojalá y podamos hacerlo, que podamos participar, porque entonces si no hay quien participe no se puede realizar la actividad. ¿Sí? Y como no va a ser presencial sino virtual, entonces debe hacerse a través de la grabación del video y luego lo vamos a proyectar para que todo el mundo vea y participemos ahí de esa conmemoración del Día del Género. Vamos con séptimo 2. Séptimo 2, la asistencia, pero Alejandro, puedes activar tu micrófono que ya estás habilitado, Alejandro. Nelson, también los estudiantes que ya hicieron uso de la palabra, bajen la mano, por favor. Que bajen la mano. También en bueno, reacciones, bueno. La parte de abajo pueden levantar y bajar la mano. Alison, tienes la mano levantadita, entonces a ver qué nos vas a preguntar. Activa el micrófono. Bueno, ahora sí, profe. Sí, cuéntanos. Profe, es que era para decirle que yo en la semana entrante, yo no voy a estar en la clase porque, pues, bueno, mi hermana ya se los dijo, pero de todas maneras era para que supieran. Eso. Alison, usted, Alison, es de 7-4, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿quién es el director o la directora? Es Joana. Bueno, usted le escribe a Joana y le dice a la profe la razón por la cual usted no va a estar la semana entrante. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, pero vale. Aquí, Emanuel, ¿qué pregunta nos tienes? A ver.
Puedes habilitar el micrófono y preguntarnos. Mientras estamos escribiendo los de séptimo 3, la asistencia. Séptimo 3. Emanuel, no. Bueno, entonces bajemos. Ah, Manuel, ¿yo, sí o no? ¿No? Séptimo 4, Bueno, por favor. se nos fue. Bueno. Correa, a ver, Correa Sierra. Sexto 1. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo habría que entregar esos videos? Si se puede hacer de cualquier cosa, cantando. Sí, sí, señor. Sí, así es. Y se deben mandar a más tardar el lunes. Listo, tienen tiempo este fin de semana para que lo preparen y lo graben, que no sea muy largo, de 1 o 2 minutos, y podamos mostrarlo y compartirlo el día miércoles. Pero que si ustedes lo deben de mandar al correo de la profe Marta, ella los va a recepcionar a más tardar el lunes. Bueno, bajemos la manito. Donde dice abajo reacciones, podemos bajar la manito ahí. Los que ya participaron. Bueno, Ximena Bernal, vamos con séptimo ¿qué? 4, sí. Ximena Bernal, puede activar su micrófono. Profe. Hola. Era para ¿Cómo está? Bien, gracias. Era Cuéntanos. para preguntarle que si por favor me puede decir cuál es el correo de la profesora. Marta Isabel, ella va a colocar abajo del chat para que se fije y usted abra el chat. Todos deben estar abiertos, deben abrir el chat para mirar el correo de la profe. Ah, bueno, Marta, profe, Dios lo profe, bendiga. gracias, lo mismo. Marta, profe, usted puede ir colocando ya. Yo creo que ya colocaron todos la asistencia, ¿cierto? Ya registraron todos la asistencia y podemos colocar el chat, perdón, el correo de la profe Marta. Isabela Gómez, ¿tienes algo que aportarnos? ¿Qué preguntarnos? Puedes habilitar el chat. El micrófono, sí. Hola, profe, es que Hola. era para preguntar de qué tema era. ¿Cierto que es de la conmemoración del género? Sí, conmemoración del género. Muy bien, así es. Ah, es bueno, correcto. gracias, profe. Sí. Anímense, muchachos, a realizar algún video sobre el hombre y la mujer, sobre el género, importante, para que podamos conmemorarlo y pasar un rato bien agradable. Heidi Borges. Profe, el componente ambiental se le envía a un profe, pues al profesor indicado, y el componente numérico a otro profesor, o todos al mismo profesor del grupo indicado. Cada componente tiene y más. Sí, tiene un profesor encargado. Entonces, en la tabla, a ustedes les debieron de haber compartido la tabla de los correos de los profes. Y Su director de grupo. Con su director de grupo le puede preguntar que cuál es el correo a quien se le debe dirigir cada guía. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Samuel, con mucho gusto, Samuel de sexto 3. A ver, cuéntanos, Samuel. ¿Cuál es tu pregunta, inquietud o participación? Hola, profe. Hola, Samuel. Es que yo le quería preguntar una cosa que no entiende. Porque en la actividad número 4 del componente social, en el último punto dice que hay que investigar el manual de convivencia, pero yo lo investigo y no me sale nada. Ah, sí. Vea, hay una solución y es que usted puede hablar con el director de grupo para que él le comparta, si bien no todo el manual, por lo menos la parte que corresponde a los deberes y derechos. Esa partecita, amiguitos. No, esa no, esa no es. Esa, Edward, esa no es. Hasta la de otros, sí. Sí. Es que tenemos que
yo sé que son nuevos, por lo menos los nuevos no tienen el manual de convivencia, pero hablen con el director de grupo, porque hay que mirar cuáles son los deberes y derechos que tiene consagrado el colegio en el manual de convivencia, y sobre ellos seleccionar 3 y hablar de ellos. Edward, si estás mirando, yo tengo acá... Sí, ya, es este, ¿no? Bueno. Está hablando Sí, de la es ese. actividad 4 de ética y valores. Pero, profe, es el último punto. El quinto. Ahí ese. Sí, no. En el manual de convivencia, tu director de grupo, como dice Nelson, debió haberles compartido ya en las primeras semanas en el grupo el manual de convivencia. Y en el manual de convivencia hay un apartado que habla sobre los valores institucionales. Esos valores institucionales están clasificados en 4 grupos. Entonces, en esta parte azulita van los 4 grupos y después en los cuadritos de los costados se especifican, se ponen como ejemplos. ¿Listo? Creo que respondo a tu pregunta. Entonces, sí hay una versión electrónica del manual de convivencia. También, no sé, debe estar está en la página web del colegio. En la página web de la institución, que todos deben ya saber cuál es, dónde la encuentran. Ahí también lo pueden descargar y realizar esta actividad. Muy buena la pregunta, ¿listo? Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Fuémonos. Sí, ya, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. A los compañeros también por el apoyo y de la colaboración. A todos los chicos y chicas, felicidades. Que les rinda mucho, muchachos, que estén muy Muchas bien. gracias. Feliz día, tarde. Estudien, porque dentro de 8 días vamos a hacer una actividad evaluativa, claro. Sobre el manual. No, sobre todo. Sobre la guía número 1. Cuídense mucho. Chao. Que estén muy bien, chao. chao. Hasta luego, chicos y chicas. Gracias por la asistencia y su participación. Dios les pague. Nos vemos.